Ok, buenas tardes, bienvenidos. Hola Laura, Lupita, a Raquel, Chayito, bueno, las que estamos ya viendo aquí en pantalla a través del chat, ¿verdad? Estamos viendo los que van integrándose. Pues bienvenidos, estamos ya listos para continuar con las clases sobre el Espíritu Santo y esperamos que estén siendo de bendición, que esto te lleve a cada uno, ¿verdad? Nos lleve a tener esa comunión con el Espíritu, a tener ese crecimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Y que podamos disfrutar también de la vida abundante que Jesús viene a darnos. Y pues gracias a Dios, mira, aquí tengo como que está oscuro, como que está la luz. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Bueno, estamos en la página 28. Quiero saber si se escucha bien, si alguien ahí nos puede contestar para ver que estén escuchando. Y estamos en la... Ok, gracias Rosa, gracias. Ok, pues adelante. Estamos en la página 28 de tu manual y esperamos, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando lo vayan contestando, que no lo dejen así pasar a última hora porque tendrás que volver a repasar, aunque no está de mal repasar, ¿verdad? Pero ir contestando lo que vayan pudiendo, porque este es un manual personal, este es un manual, cada uno tiene sus propias experiencias, cada uno tiene su relación con Dios y Dios trata con cada uno, ¿verdad? De manera diferente, aunque el Espíritu es el mismo, la palabra es la misma, pero Dios sabe cómo va tratando con uno y tenemos diferentes experiencias a veces que nos van enriqueciendo. Ok, en la página 28 estamos en el punto 12. Dice, el Espíritu Santo trata con nuestro corazón, ¿para qué? Pues para producir el fruto y carácter del reino de Dios, ¿ok? Trata con el corazón para cambiarlo, para limpiarlo. Es como una tierra, la tierra del corazón es como una tierra, ¿sí? La palabra se pondría su espíritu entre nosotros y quitaría el corazón de piedra, nos daría un corazón de carne. Entonces, en el área donde el espíritu trabaja es en el corazón y cuando trabaja en el corazón va produciendo una transformación. El deseo del Espíritu Santo es producir, dice, el fruto y el carácter del reino de Dios. El reino de Dios sí tiene características muy diferentes al reino natural, se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay engaño, allá hay fidelidad, allá hay lealtad, allá no hay enfermedad, allá hay sanidad, hay prosperidad, está la gracia, está el amor de Dios. O sea, es diferente. Aquí tenemos un reino, ¿verdad? Diferente, pero para Dios espera que en cada uno el reino de Dios se establezca y se manifieste. Y lo dice para producir el fruto. ¿Cuál es ese fruto del reino? ¿Cuál es ese carácter que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros? Bueno, dice aquí, vemos en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿ok? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Que ese dominio propio, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese es el fruto que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Claro que cada uno en cierta manera hay momentos donde es muy fácil tener gozo, es fácil amar a las personas que nos aman, es fácil ser paciente en ciertos momentos, pero no siempre. Recuerdo yo cuando yo empezaba a estudiar sobre que iba con mi pastora Maruca Pardillo y hablaban de la mujer virtuosa y sobre los estudios sobre mujeres, ¿no? Pero siempre, ¿verdad? Veíamos a la mujer virtuosa, las características que había en ella y luego hablaban en algunos temas sobre los frutos del espíritu y eso venía a tener un choque dentro de mí porque yo me esforzaba y trataba de poder producirlos, pero me daba cuenta que yo no los puedo producir, los puedo imitar,
¿sí? Podemos aparentar, podemos actuar, porque todos podemos ser amables con la gente que no conocemos, todos podemos ser, ¿verdad? Muy cariñosos, llegamos a ciertos lugares y con la gente que nos llevamos bien y pues muy padre, todo eso brota, eso es normal y es fácil, pero cuando nos topamos, ¿verdad? En situaciones difíciles, situaciones desagradables, qué difícil es a veces amar o qué difícil es mantener la paz o el gozo. Pero cuando el fruto se está produciendo, eso no depende de las circunstancias. Así, nosotros el fruto que podemos producir por nosotros depende de las circunstancias, depende de las reacciones de otros, depende que las cosas estén a nuestro favor o que la condición, ¿verdad? Estén de acuerdo a lo que esperamos. Pero cuando todo eso se sale de control y no están las cosas de acuerdo a ellas, entonces realmente se produce la impaciencia, se produce el enojo, se produce la ira, muchas cosas. Y creo que todos llevamos esa lucha. Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Tiene una lucha porque yo veo a Pablo al principio un hombre muy colérico, un hombre iracundo, ¿verdad? Un impaciente, ¿verdad? Pero después vemos un Pablo que es el que nos está hablando de estos frutos que en su vida se están produciéndose, han ido desarrollando, han ido creciendo. Pero yo creo que lo que dice la palabra, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Yo creo que Pablo tuvo que morir 1000 veces a su yo, dice, con Cristo estoy justamente crucificado, tuvo que darse cuenta que en su carne, en él no estaba, había otra ley, ¿sí? Que hacía que, que los frutos de la carne se manifestaran y cayera en pecado, y eso le desagradaba, hasta que no entendió que el grano tenía que morir, que él tenía que morir al yo, que él tenía que conocer a Cristo y permitir al Espíritu Santo trabajar en él para que entonces los frutos del Espíritu pudieran brotar sin esfuerzo. Yo por más que vea o manzanas o un árbol que está plantado, venga el frío, venga el calor, ahí está plantado y en su tiempo da fruto, da los frutos, que si es un manzano, si es un naranjo, pero yo nunca he escuchado un manzano decir, va a estar puje, ¿verdad? Para producir, para el manzano es natural. Para los hijos de Dios debe ser natural que los frutos del Espíritu broten, que los frutos del Espíritu cada vez se produzcan con mayor facilidad y en abundancia, y que la gente pueda probar o la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo su naturaleza, su carácter. Cristo vino a manifestar el reino y él todos estos características, él es amor, ¿no? Entonces el príncipe de paz, ¿sí? Él es paciencia, él es benigno. Cuando nos habla Pablo del amor, dice, el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no es ansioso, es benigno el amor, dice, empieza a hablar de los frutos de la manifestación del amor. Pero eso Pablo le fue revelado, fue creciendo y puede hablar de una manera preciosa de lo que es el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto del amor ya era parte de una naturaleza que se había desarrollado en él. Entonces, pues vamos a continuar. Aquí viene Sergio para seguirnos hablando de este tema. Y prepárense porque no podemos así como de ser descuidados y no, pues yo los produzco, no los imito. Dios va a probar los frutos y Él sabe lo que es imitación, made in China, o lo que es verdadero. O sea, Dios no se va a ir con la finta. A Dios no le vamos a dar como hoy los frutos, ¿no? Todos llenos de, de fertilizantes para producirlos, no. Una buena tierra produce buenos frutos y hoy vemos cómo se producen muchos frutos que el hombre está desarrollando, pero que no nutren, están siendo cambiados, están siendo pasados por procesos, ¿verdad? Que para que produzcan mucho, pero es de mala calidad. Por eso hoy en día buscamos, dice, fruta orgánica, manzanas orgánicas, pollo orgánico. ¿Por qué? Porque ahorita como maquiladora, no sé, Dios no produce frutos como maquiladora. El Espíritu Santo trabaja individualmente con cada uno, ¿sí? Y espera el fruto del Espíritu
que se manifieste en nuestras vidas. ¿Ok? Y luego ahorita vuelvo. Hola, ¿cómo están? Aquí pues adentrándonos, ¿no?, en este tema que es muy interesante, es un tema muy pues revelador, ¿no?, de cómo funcionan las cosas espirituales y, y es muy interesante, ¿no?, cómo escribe Pablo, y esto pues nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, la realidad espiritual y empezar a vivir por ella, empezar a conocerla para poder, ¿verdad?, orar incluso que se pueda manifestar en nuestras vidas. En el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16, Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, ¿verdad? Pablo nos está mostrando una realidad, ¿verdad?, de dos tipos de caminar, ¿verdad? Uno, si tú vas a caminar en la carne, ¿verdad?, pues se van a producir las cosas de la carne, los deseos de la carne se van a manifestar, pero Pablo dice, ¿verdad?, anda o camina en el Espíritu, ¿sí? Y entonces nos da a conocer una realidad que yo creo que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Cómo hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque estos son contrarios. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra, ¿verdad? Y nuestras vidas están en esa lucha, en esa pugna, ¿no? De tratar de hacer una cosa y no poder hacerla, ¿verdad? Porque hay una guerra interna, ¿no? Y entonces dice la Escritura, ¿sí? Los que son guiados por el Espíritu, dice, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego el 19 quiero que pongas atención porque dice, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Y entonces nos empieza a hablar de las obras de la carne. Y en el versículo 22 que estamos viendo, ¿verdad?, que estamos tomando en nuestro manual, dice, mas el fruto del Espíritu. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que se está hablando de dos cosas, ¿verdad?, que están actuando o interactuando, ¿sí? Unas son las obras de la carne, pero si te das cuenta no dice los frutos de la carne, dice las obras, ¿sí? Y cuando habla del Espíritu dice más el fruto, y habla en singular, no habla en plural, no dice los frutos, dice el fruto, porque aunque el fruto, ¿verdad?, comprende todo lo que ya viste en el versículo 22, que son varias manifestaciones, ¿sí? Pero todos tienen el mismo fin y el mismo propósito, es como si fuera un solo fruto, ¿verdad?, con sus diferentes manifestaciones, pero el fruto es uno, ¿verdad? Y el fruto es del Espíritu. Entonces, no es el fruto del hombre, es el fruto del Espíritu. Así que el fruto, ¿verdad?, que nosotros estamos entonces buscando, el fruto lo produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? Va a ser algo que el Espíritu Santo va a producir en tu vida, ¿sí? Y no son cosas que fluyan, ¿sí? No son cosas que estén fluyendo de la naturaleza de nuestras vidas, ¿sí?, de nuestra naturaleza humana, sino que estas fluyen del Espíritu. Entonces, este fruto del Espíritu son virtudes, ¿verdad?, que están producidas por el Espíritu Santo y que traen un impacto a nuestras vidas, ¿verdad?, y que operan en nuestro interior, ¿sí? Entonces, tomando lo que comprende todo este capítulo que estamos viendo y lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay dos árboles que están manifestándose, ¿verdad? Dos árboles que están operando y cada uno de estos árboles da su fruto. Entonces, lo que produce cada árbol depende de su naturaleza. Y la naturaleza del árbol, ¿sí?, es de acuerdo a la naturaleza de la semilla
de la que el árbol brota. Entonces, estamos entendiendo un principio, ¿sí?, que es espiritual y que impacta lo natural, en donde si el árbol viene de una semilla, si la semilla es mala, va a producir un árbol malo, ¿sí?, que a su vez va a producir fruto malo. Y está el árbol bueno, que es el árbol del espíritu, que es el que va a producir frutos buenos. Entonces, la naturaleza del hombre, sabemos, ¿verdad?, que por causa del pecado, la naturaleza del hombre se corrompió y entonces no puede dar buenos frutos si la semilla está corrupta. Así que nos damos cuenta entonces que el árbol de la carne viene de una semilla corrupta y su resultado, ¿sí?, la Biblia no lo llama fruto, la Biblia lo llama obras de la carne. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, Pablo tiene toda esta revelación, ¿sí? Y entonces nos dice, ¿verdad?, y manifiestas son las obras de la carne. Así que esta palabra, obras de la carne, entonces significa esta naturaleza corrupta de la que hemos estado hablando, y sus obras, ¿sí?, no solamente son manifestaciones externas, actos, hechos, ¿sí?, que están producidos por el pecado, sino que también son internos, son deseos, ¿verdad?, de pecado que brotan de la carne y que tienen dominio sobre el hombre, ¿sí?, para llevarlo a ser, ¿verdad?, un hombre o una mujer carnales. Y son manifiestas, dice la Escritura, y manifiestas son, porque aún, ¿verdad?, se pueden dejar de hacer obras malas que no se vean. Yo voy a tratar de no hacer esas cosas que son malas, ¿sí?, aunque en el corazón, en lo interno, ¿sí?, esté, ¿verdad?, toda la inclinación a la maldad y al pecado, ¿sí? Pero como son manifiestas, quiere decir, o esto significa, que para Dios no están ocultas, porque Dios lo que escudriña son los corazones. Entonces, finalmente, ¿verdad?, van a ser manifiestas, ¿verdad?, porque aunque muchas de las obras malas que resultan, ¿verdad?, de la maldad del corazón, ¿sí?, se dan en lo oculto, se dan en las tinieblas, pero se van a manifestar, ¿verdad?, delante de Dios, porque delante de Dios no hay nada que pueda estar oculto. Entonces dice el versículo 17, porque los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, ¿sí? Entonces, vemos un principio: los deseos de la carne son contra el Espíritu, ¿verdad? Y entonces, las gracias, o lo que comprende el fruto del Espíritu, ¿sí?, la Biblia ya le llama fruto, ¿sí? Y entonces este fruto brota de una semilla que es incorruptible, que es una gracia que está puesta dentro de los que reciben a Cristo y que contiene todas las gracias del Espíritu y que se llama Espíritu, el fruto del Espíritu, y que es la semilla que permanece en el creyente. Entonces, lo que va a dar el fruto del Espíritu dentro del creyente es la semilla incorruptible. No puede darse el fruto del Espíritu de la naturaleza humana, porque esa semilla está corrupta. Entonces, cuando tú entiendes eso, ¿sí?, te empiezas a dar cuenta que tú, por más que quieras producir cosas buenas, cuando la semilla, ¿verdad?, es una semilla mala, ¿sí?, no se va a poder dar, ¿verdad? El fruto va a ser diferente, el fruto va a ser el fruto de la carne, ¿verdad? El árbol de la carne, y entonces va a dar obras de la carne. Entonces este fruto, ¿verdad?, que es de la semilla
de la semilla incorruptible es el fruto que Dios acepta a través de Jesucristo, ¿sí? Y que en Cristo Jesús produce frutos agradables porque vienen de Él, porque Él es el autor de ellos, ¿sí? ¿Sí? Y este fruto lo ejercemos y lo ejercitamos en Cristo, ¿sí? Por la influencia del Espíritu Santo, que va a hacer que nuestras vidas produzcan, por esa semilla incorruptible, que produzcan buenas obras. Entonces, ¿verdad? Recapitulando, el fruto del Espíritu lo produce el Espíritu Santo y no fluye de nuestra naturaleza. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad? Pues ya en el manual, cómo cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos conocidos por el fruto que brota de nuestras vidas, ¿sí? Y todo lo que somos, todo lo que hablamos, la manera como vivimos, la manera como nos comportamos, reflejan la condición de nuestro corazón, ¿sí? Y nos damos cuenta que si nuestro corazón, ¿verdad?, está establecido en Dios, ¿verdad?, y nuestro corazón, ¿verdad?, es residencia del Espíritu Santo y le permitimos al Espíritu Santo que Él trabaje con toda libertad, ¿sí? Entonces el fruto del Espíritu se va a manifestar, ¿verdad?, se va a producir y se va a manifestar, y entonces va a dar, ¿verdad?, a luz las obras de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y nuestras vidas van a ser fructíferas, y nuestras vidas van a ser y a dar buenas obras, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta cómo cuando nosotros recibimos a Cristo, esa semilla, ¿verdad?, o esa simiente que estaba corrupta, ¿verdad?, viene ahora, ¿sí?, a nacer en nuestras vidas Cristo, ¿sí? Y Cristo es la semilla incorruptible en el hombre regenerado, ¿sí?, en cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso le da la oportunidad al Espíritu Santo, ¿verdad?, de poder trabajar en nosotros, y entonces el fruto de Él, el fruto del Espíritu, se va a empezar, ¿verdad?, a mostrar, ¿no? Y entonces nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, que de una manera natural las cosas buenas de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dice, todas estas cosas van a fluir de tu vida de manera natural. Y dice, y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Amén. Entonces, vemos cómo necesitamos nosotros, ¿verdad?, permitirle al Espíritu Santo que Él sea el agente, ¿verdad?, en nuestras vidas, que empiece, ¿verdad?, a fructificarnos, que empiece a dar fruto en nosotros, ¿sí? Él va a poner todas estas cosas, ¿no? Amén. Mientras Sergio compartía y hablaba de dos árboles, o sea, los árboles producen, y me estaba acordando que en el huerto del Edén había dos árboles en el centro, y en el centro, y el hombre decidía, o sea, Dios le dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, y tenía toda la libertad de comer de todos los frutos de todos los árboles, pero el hombre fueron tentados y cayeron y comieron de ese árbol. Desde ahí se empezó a producir el fruto de la carne, de ahí empieza la naturaleza caída, pero el árbol de la vida, el otro árbol que representa la comunión con Dios, que representa la vida de Dios. Y nosotros en este tiempo, ¿verdad?, vemos aún los frutos de este árbol del conocimiento operando hasta nuestros días. Vemos frutos de violencia, de maldad, de celos, de traiciones, ¿no? Este es el fruto que viene desde ese árbol, y esos árboles, el árbol que nosotros comemos está en el centro del corazón, por eso es el corazón donde brota la vida o la muerte. Y Dios quiere que tengamos comunión, y vamos a ver esto más adelante. También mientras Sergio compartía, me acordé de David. David, cuando Dios desecha a Saúl, Saúl es desechado por desobediencia,
porque no tenía un corazón para Dios, ¿verdad? Y empezó a manifestar los frutos del orgullo, la vanidad, egoísmo, centralismo. Entonces muchas cosas empezaron a manifestarse. Después los celos, la ira, ¿sí? El deseo de venganza contra David. Si todos esos brotaron cuando su corazón fue probado, salió todo lo que estaba en él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era el centro de todo, ya se había convertido, no era Dios. Pero vemos algo muy diferente con David. Y cuando Dios manda al profeta Samuel para ungir a David, Dios, el profeta piensa, ve al primer hijo y dice, este es el escogido. Y Dios le dice que no mirar el parecer, no mires la apariencia, no mires su estatura, no mires su belleza. Dios lo desechó porque Dios ya veía el corazón. Dios ya veía los frutos, ya Dios conoce nuestro presente, nuestro futuro, todo nos conoce por dentro y por fuera. Entonces David no está ahí, pero David es conocido por Dios. Entonces el profeta tiene que esperar hasta que llegue David. ¿Por qué? Porque los demás fueron desechados, porque Dios veía sus corazones y veía los frutos o las semillas que había dentro de ellos que se iban a manifestar en cualquier momento. Pero también veía el corazón de David. En el corazón de David el centro era Dios. El centro era Dios, aunque no estaba después, está desde el Antiguo Testamento, pero David tenía un corazón para Dios. Entonces, Dios, aunque David y también David fue probado en la paciencia, fue probado en momentos, por ejemplo, él pudo haberse vengado de Saúl, ¿sí? Pero David tuvo templanza, David sabía gozarse, sabía sacar a los endeudados, a los que llegaban con él, ¿verdad? Amargados. O sea, David tenía una naturaleza, un carácter y un fruto tan diferente que atraía a estos hombres que eran desechados y que tenían corazones, ¿verdad? Dañados, que estaban produciendo frutos de la carne, y David los enseña los lleva a Cristo, o bueno, a llevarlos a Dios, ¿verdad? Les enseña a ser hombres valientes y se convierten en los valientes de David. Entonces, David tuvo mansedumbre, David tuvo, sí, la templanza en muchos momentos, todos los frutos de su vida fue probada. Y en el momento que David pecó, en un momento cuando cayó en una tentación, ¿verdad? Él se arrepiente, llega un momento que él se arrepiente y el Espíritu Santo viene y trabaja, ¿verdad? Y algo que David anhelaba o temía perder el Espíritu de Dios. David tenía una conciencia de la unción que estaba del Espíritu de Dios que estaba en su vida, que lo guiaba, que le enseñaba. Entonces cuando él peca, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. David valoraba a Dios, valoraba el Espíritu, porque David se daba cuenta que él no podía vivir sin la presencia de Dios. Entonces, él no quería perder la presencia del Espíritu, porque el Espíritu Santo es la fuente del fruto. Así es. Entonces, David estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Nosotros vemos al Espíritu Santo generalmente pues, después de Pentecostés y que vino todo eso, vivimos Nuevo Testamento, pero estamos hablando ahorita, Dios ve el corazón, los frutos son del corazón y podemos ver cómo de la abundancia, de la condición del corazón era como la manera como la gente le respondía a Dios. ¿Sobre qué árbol está comiendo? Hoy en día la gente, si nosotros vamos tras el árbol del conocimiento, si caemos, ¿verdad?, en la trampa ese del enemigo, el engaño, vamos a producir frutos que producen muerte, porque dice la palabra, ciertamente morirás. Ellos murieron por comer de ese fruto. Y nosotros no queremos producir frutos que traigan muerte a otros, sino que nosotros estamos conectados con la vida verdadera, estamos conectados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo en nosotros, está trabajando, permitámosle trabajar, permitámosle, ¿verdad?, limpiar el corazón, y entre más lo hace, a veces lo tiene que podar, ¿verdad? Entre más lo hace, más fruto viene, ¿no? Entonces ahorita yo me voy a detener aquí pero quise compartir estos dos ejemplos, ¿no? Mientras Sergio compartía, me vinieron a la mente y creo que es importante ver este panorama más amplio.
vemos entonces, ¿verdad? Desde el Edén, cómo está esta lucha, ¿verdad? Que Pablo declara, ¿sí? Esta guerra entre los deseos de la carne. Dice, estos deseos son contra el espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es contra la carne. Entonces, esta lucha, ¿verdad? Se da entre estos dos árboles y vemos cómo desde el Edén, ¿verdad? Se manifiestan estos dos árboles, ¿sí? Se manifiestan estas dos naturalezas, una naturaleza corrupta y otra naturaleza santa, ¿verdad? Dos semillas, dos semillas. Por eso cuando el hombre cae en pecado, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, ¿dónde has estado, verdad? ¿Por qué te has escondido? Y, y, perdón, Adán, y Adán le responde a Dios, ¿verdad? Es que tuve miedo. ¿Y quién te enseñó, verdad? ¿Verdad? Dice, porque pues estaba desnudo, ¿verdad? Y me cubrí, pero ¿quién te enseñó, verdad? O sea, ¿de dónde te vino eso? Y entonces, pues resulta que la simiente de maldad había ya producido, ¿verdad? Su obra en la vida de esta primer pareja. Y entonces Dios hace un sacrificio, ¿verdad? Y los cubre, ¿verdad? Con pieles, ¿verdad? De los animalitos sacrificados. Pero Dios le da una promesa, Dios le da una promesa pues a todos nosotros, ¿no? Y dice en Génesis 3, ¿verdad? Cuando eh, cuando Dios trata con ellos, ¿verdad? Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Ahí está ya la guerra, ¿verdad? Entre las dos semillas, ¿verdad? Entre las dos simientes, entre las dos semillas. Entonces eso lo vemos todavía manifestado, ¿verdad? En los primeros hijos, ¿verdad? Que le nacen a Adán y Eva, ¿verdad? Caín y Abel. Ahí vemos las dos naturalezas ya, ¿verdad? Manifestadas. La primera naturaleza, ¿verdad? Caín, una naturaleza corrupta, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Que se enfurece contra su hermano, un hombre que planea, ¿verdad?, vengarse de su hermano, un hombre que en su corazón decide matar a su hermano, ¿verdad? Una simiente, una semilla, ¿verdad?, corrupta que produce fruto, perdón, obras de la carne, ¿sí? Y lleva a muerte a su hermano, ¿verdad? Y Abel representa, ¿verdad?, la semilla, ¿verdad?, santa, la semilla que buscaba, ¿verdad?, agradar a Dios, la semilla que entendía, ¿verdad?, que a través del sacrificio correcto, ¿verdad?, podía tener acercamiento con Dios y ser aceptado, ¿no? Entonces vemos cómo toda esta obra, ¿verdad?, se manifiesta, ¿sí? Y estos dos árboles siguen en guerra todavía, siguen en esa lucha todavía en la actualidad. Entonces el árbol del espíritu va a producir frutos buenos, ¿sí? Entonces yo veo, cuando empieza a hablar Pablo, lo primero que declara, ¿verdad? Pablo en esta escritura es, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces lo primero que pone, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Como fruto, ¿verdad? Es el amor. Entonces nos está diciendo, ¿verdad? Que el amor es el cimiento de todo en esta vida y sabemos, ¿verdad? Que Dios ha hecho todas las cosas por amor, ¿sí? Y aún declara Pablo, ¿verdad? Que lo que hagamos y lo que hablemos y todo, si no hay amor, dice, aunque profeticemos, si no hay amor, dice, no sirve, ¿verdad? No tiene sustento, ¿sí? Entonces, el amor, ¿verdad? Es lo que une. El amor es ese pegamento sobrenatural, que es lo que va a unir a los corazones. Y yo recordaba la escritura, dice que en Romanos, en el capítulo 3, dice que estamos destituidos, ¿verdad? El hombre sin Cristo en el corazón dice que está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Está destituido del amor de Dios, ¿verdad? La escritura declara, ¿verdad?, que sin Cristo en el corazón
éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Había una enemistad, ¿verdad? Había una pared de separación, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios en su infinito amor, ¿verdad? Nos llevó, ¿verdad? A ser, ¿verdad? A ser salvados por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y a través de su sacrificio, nosotros, ¿verdad? Recibimos la salvación por el trabajo y por la obra del Espíritu Santo. Somos regenerados, ¿verdad? Somos regenerados y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que toma el amor del Padre, y el amor del Padre es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso lo tienes en Romanos 5:5, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Al recibir, ¿verdad? Al ser regenerados y al recibir el amor del Padre a través del Espíritu Santo, nosotros podemos amar, ¿sí? Otra vez a Dios, ¿sí? En el amor de Él podemos nosotros entrar de nuevo en amistad con Dios. En este amor, ¿verdad? Que es fruto del Espíritu, podemos tener compañerismo y podemos tener comunión con el Padre, ¿sí? Este amor, ¿verdad? Nos permite también, ¿verdad? Amar al Padre, amar a Cristo, ¿sí? Dice la Escritura que el Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Abre los ojos de nuestro corazón para poder conocer a Cristo y poder amar a Cristo y poder buscarlo, ¿verdad? A Él, ¿sí? Es el Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Este amor es poder, ¿sí? Amar a los santos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el hombre que no tiene a Cristo, el hombre carnal, no puede, ¿sí? Amar a Dios y no puede amar a Cristo, ¿sí? Hasta que es renovado por el Espíritu Santo en la regeneración, hasta que es enseñado a amar, ¿sí? ¿Sí? A sus hermanos, a los santos, ¿sí? Y entonces la misma Escritura nos enseña este principio, ¿verdad? Es una evidencia de lo que pasa, y quiero que lo veas en Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 14, dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, ¿sí? Y esta Escritura está para el domingo también, ¿no? Dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él, ¿sí? Entonces, el apóstol declara, ¿verdad? Sabemos, o sea, yo sé que he pasado de muerte a vida, yo sé que he entrado, ¿verdad? En la regeneración, yo sé que he entrado, ¿verdad? En una vida nueva. ¿Cómo lo sé? En que tengo amor por mis hermanos. ¿Por qué? Porque he recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo en mi vida va a producir el fruto del amor, ¿sí? Y entonces, cuando yo recibo, ¿verdad?, la vida de Dios, la vida nueva, se rompe el muro de separación, de muerte que existía, ¿sí?, entre mi vida y Dios, por el poder del amor. El poder del amor lo echa abajo, ¿no? Y entonces la Escritura dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, sabemos que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas, ¿verdad?, y de muerte al reino de su amado Hijo, ¿sí? Y este proceso de traslación o de transferencia, ¿sí?, es lo que llamamos regeneración, ¿sí? El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora por la sangre de Cristo está vivo, ¿sí? El que estaba ciego dice: ahora veo. Yo no podía ver nada en la Escritura, yo no entendía, leía la Biblia y no entendía nada, pero ahora puedo ver, ¿sí? Yo no tenía amor para nada a nadie, y no me amaba ni a mí mismo, ¿verdad? No tenía amor mucho menos para los demás, pero ahora puedo amar
ahora he recibido el amor que me permite amar. Y dice Juan, ¿verdad? Que en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Poder amar al Padre, poder amar a Cristo, poder amar a nuestros hermanos, poder amar la casa de Dios y amar la adoración a Dios. Muchos no pueden, ¿verdad? Muchos no pueden amar porque la casa de Dios, muchos no pueden amar esa adoración a Dios porque les falta este amor, ¿verdad? Necesitan vivir la experiencia en donde el Espíritu Santo derrama el amor del Padre sobre sus corazones, ¿sí? Nosotros necesitamos este amor para poder amar la palabra de verdad, para poder amar, ¿verdad? La alabanza a Dios, para poder exaltar a Dios, para poder adorarle con todo nuestro corazón. Entonces, recibimos este amor para poder amar a Dios, para poder amar a Cristo, para poder amar a nuestros hermanos, para poder amar la casa de Dios, ¿verdad? Para poder cumplir con toda la ley. Escucha lo que dice Gálatas 5, aquí donde estábamos en el libro de Gálatas. Regresa al capítulo 5 y escucha lo que dice el versículo 14. Dice, porque toda la ley, si quieres subráyalo, porque esto está interesante, dice, porque toda la ley en esta sola palabra, o sea, lo hace un singular, ¿sí? En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Otra escritura para el domingo. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, sí, cuando yo tengo el amor, el fruto del amor en mi vida, yo voy a poder cumplir toda la ley. ¿Cómo la cumplo? ¿Sí? Amando a mi prójimo. ¿Sí? Amando a mi prójimo. Entonces, si no tengo amor, todo lo que haga no va a fructificar. ¿Sí? Dice Pablo, ¿verdad? Que venimos a ser como un metal que resuena, dice, como un címbalo que retiñe nada más, ¿verdad? O sea, puro ruido, ¿verdad? Pero no tiene sustancia, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Poder fluir, ¿verdad? En el fruto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo está haciendo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, declaramos, ¿sí? Que el Espíritu Santo viene a ser la fuente de la riqueza, Señor, de este fruto que se produce, ¿verdad? Por el Espíritu mismo. Sí, que el Espíritu Santo es esa semilla incorruptible que es plantada en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo es ese árbol que produce el buen fruto en nuestra vida. Señor, declaramos, Señor, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor, empiezan, Señor, a manifestarse en nuestras vidas, empiezan a brotar en nuestras vidas, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Declaramos, Señor, que nuestras vidas, Señor, le conviene, Señor, que busque, Señor, y le conviene que se sumerja en las corrientes, en los ríos del amor del Espíritu Santo, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea llena del amor del Padre, Señor. Que el Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor, y que vivamos el derramamiento, Señor, que es enviado desde el cielo. Dice que el Padre envió su amor a través del Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos la provisión aquí en la tierra de ese fluir de amor en nuestras vidas y que nosotros pudiéramos entonces amarlo a Él primeramente, amar a Cristo, amar al Espíritu Santo, amar a nuestros hermanos, poder cumplir la ley, Señor. Dice la Escritura que aún el cumplimiento de la ley no lo podíamos lograr. Y que si queríamos vivir por la ley, aún íbamos a quedar, ¿verdad? Atorados ahí. Pero la Escritura me enseña que solamente con esta sola palabra se cumple toda la ley. Amar al prójimo como a uno mismo. Señor, declaramos que nuestro corazón, Señor, recibe este amor, Señor, para poder amar a nuestros hermanos, Señor, para poder amar a los santos, Señor, y que en este amor, Señor, nuestras vidas se van perfeccionando en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la provisión de tu amor, gracias por las obras del
que el Espíritu Santo está llevando a nuestras vidas, Señor, y cómo nos está llevando, Señor, al entendimiento de la palabra, cómo nos está llamando, Señor, a crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad de Dios, Señor, y cómo nuestra vida, Señor, empieza a dar frutos de justicia, Señor, y nuestras vidas empiezan a ver el resultado, Señor, de tener esa comunión con el Espíritu Santo, de tratar que el Espíritu Santo opere en cada una de esas áreas de nuestro corazón que necesitan, Señor, ser alineadas, Señor, y que lleve nuestras vidas a esas motivaciones y a esas intenciones del corazón que son producidas por una semilla, Señor, incorruptible, Señor. Señor, declaramos que nuestras vidas están, Señor, en buena tierra, Señor, que hay una semilla santa en cada uno de nosotros, Señor, que hemos recibido la semilla de Cristo, Señor, la simiente de Cristo está en nuestras vidas, Señor, y entonces se va a producir un árbol bueno, Señor, el árbol del Espíritu, Señor, que va a dar frutos buenos en nuestra vida, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar. Vamos a la página 29, y luego aquí dice, Mateo 7, 15, 20, dice, estas son palabras de Jesús, ¿sí? Que dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando estaba dando una ocasión, estábamos dando el tema sobre sanidad interior. Empecé a preparar ese material de sanidad interior y cómo el Señor fue llevando al final en una de las clases, ¿no? Acerca de que Dios nos llama a ser árboles de justicia, árboles buenos, árboles que producimos buen fruto. Y nos damos cuenta que muchas veces por la condición del corazón, ¿sí? Aunque las personas deseen producir buenos frutos, todavía hay una simiente o hay un daño que está haciendo que se sigan produciendo malos frutos. Por eso el corazón necesita ser sanado, el corazón necesitamos nosotros cuidar, dice, guarda sobre todas cosas tu corazón, cuídalo, aprende a cuidar. Jesús hablaba del perdón, que perdonáramos hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando un corazón es dañado, él puede venir a poner semillas, puede venir a poner pensamientos que perviertan el árbol. Me ha tocado ver árboles grandes aquí en Mexicali, sobre todo los yucatecos, ¿no? Que llevan años creciendo y tienen raíces profundas, pero de repente viene un calor tan fuerte que se pone negro, se honguea, le cae un hongo, viene algo que lo afecta y lo termina matándolo. Termina ese árbol precioso, ¿verdad? Que daba sombra y que era una bendición tenerlo, termina destruyéndolo. En casa de mi hermana, uno de sus hijos tenía un árbol precioso, ¿no? Ahí todos se reunían alrededor del árbol, hacían las carnes asadas y de repente le vino un hongo y se secó. Ya ahorita que fuimos, lo cortaron. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da fruto, pues va a ser echado a fuego. Aquí es el problema, que si nosotros no producimos fruto, o sea, nuestro fruto va a ser probado y Dios espera encontrar frutos en sus hijos y el fruto de sus reinos, los frutos del Espíritu, ¿sí? Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Por eso envía al Espíritu Santo a trabajar en nosotros para traer, ¿verdad? La verdad que trae libertad a nuestro corazón, sanidad, pero nosotros necesitamos cooperar con el Espíritu, ¿sí? Ya no todos llegamos a Cristo, pues,
de diferentes maneras, habiendo pasado diferentes circunstancias de dolor o de rechazo y todo eso. Pero necesitamos conocer lo que dice la palabra. Y dice que somos aceptos en el amado. El amor de Dios viene a trabajar con nuestro corazón y dice, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón, por nuestro espíritu y nos da un corazón de carne, un corazón que produzca buenos frutos. Entonces, es árboles de justicia. En Isaías dice que somos plantío de Jehová, árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Entonces, ¿qué frutos quiere? Frutos de justicia. Frutos de justicia, ¿ok? Entonces, por los frutos vamos a ser conocidos. No dice por los dones, no dice por los talentos, no dice por los diplomas o por los años, ¿no? Sino el fruto que nosotros estamos, ¿verdad? Produciendo, que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, ¿verdad? Y que se está dando a conocer. Si te pones a meditar, el árbol no se come sus frutos, el árbol no puede hacer nada. Alguien viene y los prueba, los ve, los prueba, los come. Los frutos son para alimento de otras personas, ¿sí? Ahora, sí, fíjate si los árboles no hay alimento, si se pone que debe de dar fruto y no hay fruto, pues entonces la gente no se alimenta. Y ahorita me acuerdo cuando Jesús iba, ¿verdad? Entró a Capernaum y vio una higuera. Dice que no era tiempo de que dieras frutos, pero aún así Jesús esperaba frutos. Dios va a esperar que nosotros demos fruto en todo tiempo, no fruto de temporada, no fruto cuando nada más tengamos primavera, sino en los inviernos podemos producir fruto, en los veranos, ahorita, por ejemplo, con este clima, ¿no? Cuando las cosas están buenas, cuando las cosas están malas, que el fruto permanezca, que seamos de carácter, que seamos estables, no, como decía, no guiados o trastornados por las circunstancias, sino que como árboles bien plantados en el Señor y el fruto del Espíritu dándose, ¿ok? Separados, dice, de Dios no podemos hacer nada, ni producir el fruto del Espíritu, ese que manifieste. Podemos imitar, te digo, el otro día que fuimos al Congreso, había una fruta ahí en el hotel, había unos fruta, eran manzanas, pero parecían real, hasta una de las pastoras llegó, ay, yo quiero una, ¿no? Y más de la que quedamos viendo, ¿no? Porque eran de mentira, pero se veían tan reales, ¿no? Entonces, Dios quiere probar nuestro fruto. En Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? Que Dios espera fruto. Y cuando una persona, cuando es una tierra que fue cuidada para que esperaba que se produjera fruto y no está dando fruto, le es quitado. Esto le pasó a Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús vino primero a ellos, les ya trajo el evangelio del reino, manifestó poder y gracia y misericordia y todo eso, pero lo rechazaron, ¿sí? Entonces termina siendo rechazados, les quitan el reino y entonces entramos nosotros los gentiles. De la higuera, Jesús esperaba fruto, no dio fruto y la maldijo. Al siguiente día que vuelven a pasar, la higuera se ha secado. Entonces, si no producimos fruto, nos secamos. Si no producimos fruto, ¿verdad? Podemos perder lo que Dios quiere darnos, lo que está en su corazón dado y dárselo a otro que esté produciendo el fruto, que a lo mejor no tenga las capacidades que tú y yo tengamos o las habilidades, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios le importa más el fruto, Dios le importa el fruto, ¿sí? El fruto es el producto, dice, de una relación íntima con Dios, ¿sí? Y no del esfuerzo humano. Por eso Sergio ha estado compartiendo el domingo, ¿no? De cómo la presencia y cómo vamos siendo transformados y vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Mirando a cara descubierta, presentándonos delante de Dios y teniendo esa relación íntima con Él. Entonces, como vamos siendo transformados, ¿no? Y entonces el fruto va a irse produciendo. Nos vamos a topar con circunstancias
que en otro tiempo, ¿verdad? Hubiéramos reaccionado diferente. A lo mejor hubiéramos reaccionado con molestia, o a lo mejor hubiéramos reaccionado con mucho temor, ¿sí? Con mucha ansiedad, pero luego se presenta una situación y nos damos cuenta que el perfecto amor ya echó fuera el temor y que estamos reaccionando de otra manera, que estamos reaccionando con paciencia, que estamos reaccionando con gracia, con misericordia, ¿sí? Hay un cambio en nosotros. O sea, estamos cambiando, tú y yo no somos los mismos. Ahora, que Dios ya terminó, no, no ha terminado. Y que somos perfectos 100%, estamos el fruto abundante. No, tampoco. También estamos en ciertos momentos batallando, ¿no? Pero nos damos cuenta y cuando algo no está correcto, como David, ¿sí? Nos arrepentimos. Y volvemos, Señor, ayúdame. Señor, tu gracia es suficiente. Ayúdame, Señor. Muéstrame tu camino. Ahí el corazón está inclinado a Dios y queremos los frutos. Ahorita que hace rato me estaba acordando también cuando Dios habla de Israel, dice que el amado puso una viña y la cercó y esa viña estaba en la mejor tierra y esperaba que diera buenos frutos, buenas uvas. Cuando regresa se da cuenta que eran uvas agrias. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, llama testigos, ¿no? Quita el cerco, quita la vigilancia. Y entonces ese lagar, ¿verdad? Iba a ser arrasado por el enemigo. Si nosotros abrimos puertas por el rechazo, por la falta de perdón, definitivamente los frutos de la carne se van a manifestar. Definitivamente el enemigo va a oler carne y va a atacar porque él come carne. Y entonces va a decir, este tiene mi naturaleza, este se parece a mí. Se llama cristiano, pero está dando más frutos míos que los de Dios. El enemigo se burla muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las reacciones, por la vanidad muchas veces en que se viven. Pero Dios Él reconoce a su suyo, reconoce el fruto y Dios espera que en nuestras vidas ese fruto se dé y ese fruto sea permanente, ¿ok? Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bueno, nos damos cuenta cómo Jesús, ¿verdad?, nos está llevando a declarar, ¿verdad?, que Él es la fuente de la vida, Él es la vid, ¿verdad?, la que le da vida a las ramas, ¿verdad?, la que le da vida a los pámpanos. Entonces Jesús se está revelando a sí mismo como la vid, ¿verdad?, de donde procede, de donde se va a dar el fruto. Así que la vid, ¿verdad?, pues es un árbol fructífero y dice la Escritura que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de todas las bendiciones espirituales. Él está lleno dice la Escritura, de esas grandísimas y preciosas promesas, ¿sí? Entonces, de la vid viene el vino, ¿verdad?, que representa el amor divino. Ese amor de Dios, ¿verdad? Y de Él vienen todas las cosas buenas, de Él viene el gozo, ¿verdad?, que da a nuestras vidas, ¿verdad?, porque Él es el mejor vino, ese vino que fue reservado, ¿verdad?, para lo último, ¿sí? Ahí está el mejor vino. Entonces, vemos cómo Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Entonces Jesús nos está enseñando algo muy hermoso, ¿no? Que el que es el encargado, ¿verdad?, de que la vid verdaderamente sea un árbol fructífero es el labrador, ¿sí? El Padre entonces es el que planta, ¿verdad?, la mejor vid. El Padre es el que prepara la tierra, ¿verdad?, para que esa vid que Él planta, ¿verdad?, tenga o contenga toda esa naturaleza, ¿verdad?, que tú y yo necesitamos, ¿sí? Y entonces
¿verdad? Es el Padre el que nos llena con su Espíritu Santo, ¿verdad? Con su Espíritu, nos da la gracia del Espíritu, ¿sí? Jesús, ¿verdad? Necesitó al Espíritu Santo para poder fortalecerse, ¿verdad? Para poder ser sostenido en los tiempos de prueba, ¿verdad? En esos tiempos de aflicción, ¿verdad? De sufrimiento. Jesús fue fortalecido para que los propósitos de la gracia de Dios se pudieran cumplir, ¿verdad? Y para que Él pudiera ver la gloria. Así que el labrador, ¿verdad? Es el trabajador, el que cuida la vid, ¿verdad? Es el que se preocupa, ¿sí? Por los pámpanos, ¿verdad? El Padre se va a preocupar por tu vida, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Se va a preocupar de que tú, ¿verdad? Recibas el alimento correcto, de que tú recibas, ¿verdad? La vida de la vid, ¿verdad? Que sea la vid la que te imparta la fortaleza que tu vida necesita, ¿verdad? Para que puedas estar fuerte, ¿sí? Entonces, vemos cómo Jesucristo, ¿verdad? Era el que fortalecía a sus discípulos. Los discípulos podían recibir gracia y fuerza de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el Padre es el que va a cuidar tu vida y va a cuidar mi vida, ¿verdad? Como pámpanos de esa vid, ¿sí? Así que necesitamos estar unidos por la fe a Jesús, ¿sí? Y entonces la Escritura dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que Jesús dice, el que está en mí, ¿verdad? Todo pámpano que en mí, ¿verdad? Que está en mí, ¿sí? Entonces el que se une a Jesús por la fe es el que va a tomar de él gracia y fortaleza. A veces nos sentimos nosotros débiles, a veces nos sentimos, ¿verdad?, vacíos porque no estamos tomando de Cristo, porque no estamos unidos verdaderamente a la vid. Entonces esta unión se forma por creer en Cristo. ¿Cuál es la vida eterna? Dice Jesús, que crean, ¿verdad?, en el Padre, que crean en el que me envió y que crean en mí, ¿sí? Entonces por la fe tú y yo dependemos de Él, ¿sí? Y nuestras necesidades van a ser suplidas por Él, ¿sí? Así que esta es una unión que nos lleva, ¿verdad?, a caminar con el Señor, nos lleva, ¿verdad?, a unirnos cada vez más íntimamente, ¿sí? Esta unión, ¿verdad?, es en el amor, ¿verdad?, y en dependencia de Él. El pámpano, ¿verdad?, ya no va a ser independiente. El pámpano, ¿verdad?, ya está injertado en la vid. El pámpano es parte de la vid. El pámpano está unido a la vid, ¿verdad? Y en esta unión, ¿sí?, lo débil se vuelve fuerte, ¿sí? Lo imperfecto, ¿sí?, entra en la perfección que le pertenece a Él. Entonces, es la vida natural, ¿verdad?, que entra a unirse a la vida eterna. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando el pámpano está en Él? Dice que si no lleva fruto lo va a quitar, pero si lleva fruto, dice, lo va a limpiar, ¿verdad? Lo va a limpiar. Entonces, tú y yo vamos a ser, ¿verdad?, pasados por ese proceso de poda, por ese proceso de limpieza, porque Él quiere, ¿verdad?, que si llevas fruto, ¿verdad?, sea limpiado para que lleves más fruto. Entonces, Él sabe lo que necesita quitar de tu vida y de mi vida para que nosotros podamos ser más fructíferos todavía. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar, quiere decir, nos va a purificar, ¿verdad? Nos va a llevar a ser esos verdaderos hijos, verdaderos creyentes, ¿verdad? Que puedas ser útil, ¿verdad?, al propósito de Dios, que puedas servir en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en esta purificación? Nos va a enseñar, nos va a avivar, nos va a dar esa vida, ¿verdad?, en abundancia, ¿sí? Nos va a purificar de motivos, de intenciones, nos va a santificar, ¿verdad? Vamos a ser santificados, nos va a enseñar lo que es la santidad, lo que es esa belleza de la santidad, ¿verdad? Y nos va a llevar a entender que debemos de entregarnos, ¿verdad?, de rendirnos a Dios, de consagrar nuestras vidas a Él, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Nos va a podar y nos va a limpiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a cortar de tu vida todo lo que te impide que lleves más fruto. Entonces, cuando viene la poda, ¿verdad?, cuando viene ese quitar, ¿verdad?, al pámpano le quitan, le cortan lo que estorba, ¿verdad? Duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso
es un proceso de limpieza. Entonces, Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender más cada vez de Dios, que aprendamos a vivir, ¿verdad? Para darle la honra a Él, ¿verdad? Que de nosotros pueda brotar esa vida de servicio, que pueda brotar esa humildad y esa mansedumbre de nuestras vidas, ¿sí? Que podamos ser verdaderamente fructíferos. Dice la Escritura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces el Señor usa la palabra para traer limpieza, para traer esa poda en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a usar la palabra, ¿verdad? Para quitarnos las cosas que tienen que ser removidas. Él va a usar la palabra para fortalecernos, para poder darnos esa estabilidad, para poder hacernos firmes en la fe, ¿sí? Pero dice Jesús, ¿verdad? Permanezcan en mí, ¿sí? Y cuando yo leía esta parte, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿sí? Entonces es una dualidad, ¿verdad? Yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí, ¿sí? Entonces hay una reciprocidad. Entonces la vida se vuelve, ¿verdad? La vida se vuelve emocionante, ¿sí? Y esta palabra permanecer significa morar, significa vivir permanentemente. Dice Jesús, vivan permanentemente en mí. O sea, no llegues y luego te salgas, no te injertes y luego te arranques, no vengas y luego te salgas, ¿sí? Sino que aprende a vivir, aprende a morar en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe sea acrecentada, para que tu amor en Cristo, ¿verdad? Se manifieste cada vez con mayor profundidad, ¿sí? Que tú puedas permanecer unido por la fe a Cristo, ¿sí? Y entonces dice, si permaneces en mí, dice Jesús, yo voy a permanecer en ti, ¿sí? Si tú vives en mí, dice Jesús, entonces yo voy a vivir en ti. Así que tú y yo vamos a convertirnos entonces en la habitación, ¿sí? de Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando Él viene y toma residencia en tu vida, toma ese lugar de habitación en tu vida, entonces el que nos enseña es Él. Él se convierte en el que nos enseña, Él se convierte en el que nos guía, ¿verdad? Él se convierte en el que nos edifica, ¿sí? Nuestras vidas empiezan a volverse sólidas, ¿verdad? Nosotros aprendemos lo que es morar en Él, lo que es vivir en Él, ¿sí? Y esto va a traer fortaleza, ¿sí? Fortaleza en nuestras vidas que está fluyendo de Él. Nosotros somos débiles, Él es el fuerte. Nosotros tomamos de su fortaleza, ¿verdad? Para poder ser fortalecidos, ¿sí? Y entonces de Él recibimos el poder para hacer buenas obras, el poder para hacer el bien. Así que la Escritura dice que nosotros nos convertimos en participantes de su naturaleza divina, ¿sí? De Él tomamos sabiduría, de Él tomamos poder, de Él tomamos fuerza, ¿sí? De Él somos purificados por su santidad, tomamos de su santidad y somos purificados, ¿sí? Y la Escritura declara que permanezcamos en Él, ¿verdad? Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Entonces nosotros nos conviene, ¿verdad? Permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llevar fruto. Si tú no vas a tener que esforzarte y tratar de producir el fruto que tú no puedes producir. El fruto, lo veíamos hace ratito, ¿verdad? Es del Espíritu. El fruto lo produce el Espíritu en tu vida, ¿verdad? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Se manifiesta por el Espíritu Santo en ti. Entonces tú y yo, ¿verdad? Entendemos que todo lo del Señor, ¿verdad? Tiene que estar en nosotros y entendemos que separados de Él no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Sin Cristo, sin su Espíritu, las cosas no van a fluir en su vida, la gracia no va a fluir, su fuerza no va a fluir en nosotros, su presencia no se va a manifestar en nosotros. Entonces no podremos hacer las buenas obras, ¿verdad? Aunque dice la Escritura que ya de antemano, ¿verdad? Están diseñadas para nuestro caminar, pero nosotros tenemos que estar injertados en la vid, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos hacer, ¿verdad? Las obras de Dios. Nosotros tenemos que ser fructíferos cuando estamos unidos a Cristo, ¿sí? Sí, cuando nos unimos a Él, entonces permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de vida, ¿sí? Él es la fuente de gracia, Él es la fuente de fuerza que nosotros necesitamos, ¿sí? Y que fluyen de Él hacia nosotros. Así que cuando nosotros estamos en Él, ¿sí? Todo lo de Él
¿sí? Viene a nosotros. Todo lo de Él se puede transferir en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros sin Él no podemos llevar ningún fruto. ¿Eh? Bueno, eh, 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 el fruto, ¿verdad? Se va a ir dando en tu vida conforme tú y yo nos mantengamos unidos a Él, conforme tú y yo permanezcamos en su palabra, ¿sí? Conforme tú y yo nos alimentemos de la palabra, el Espíritu Santo, ¿sí? Va a poner dentro de ti la palabra, ¿sí? Que se arraigue a tu corazón, dice la Escritura, arraigados y cimentados en Él, ¿verdad? Entonces la palabra, ¿verdad? Se va a arraigar al corazón, ¿sí? El Espíritu Santo la va a regar, ¿verdad? Le va a dar agua, el agua viva, ¿verdad? Va a empezar a hacer que la palabra produzca fruto en nosotros, ¿verdad? Ese fruto vivo que es del Espíritu, ¿sí? Así que la vida en el Espíritu se va a convertir entonces en una realidad para nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a vivir por la palabra, ¿sí? Pero necesitamos que la palabra, ¿verdad?, sea sembrada en nuestro corazón, ¿sí? Para que nuestra vida pueda dar fruto, ¿sí? Yo veo y me doy cuenta cómo es tan importante que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tenga completa libertad en nuestra vida, en nuestro caminar, porque entonces él no tendrá ningún trabajo en dirigirnos, Él no tendrá ninguna dificultad, ¿verdad?, en producir el fruto en nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a permanecer en Cristo, si nosotros permanecemos injertados en la vid, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta cómo se forma una dependencia natural, ¿sí? El pámpano que está en la vid, ¿sí?, no tiene que esforzarse por depender de la vid. No, él está injertado, él está pegado en la vid, ¿verdad? O sea, él depende de la vid completamente, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Para el pámpano, ¿verdad? Pegado a la vid, ¿verdad? Es una realidad depender de la vid, es una naturaleza depender de la vid. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que aprender, ¿verdad?, a depender de Dios. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando nosotros por la fe creemos en Cristo y nos unimos y nos pegamos a la vid, ¿verdad? Jesús es la vid verdadera y entonces nuestras vidas, ¿sí? Empiezan, ¿verdad?, a manifestar una fructificación que no habíamos tenido, que no habíamos vivido, que no habíamos conocido, ¿sí? Pero que ahora, ¿verdad?, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? El fruto del Espíritu nos enseña, ¿verdad?, a depender de Dios, ¿sí? Él mismo nos da el amor que necesitamos para nosotros poder amarle a Él y poder permanecer en Él. Él nos da cada uno de los componentes del fruto, ¿verdad? El amor, la paz, o sea, cada uno de los que veíamos ahí en Gálatas 5, ¿sí? Y nuestras vidas, ¿verdad? Se empiezan a manifestar en gloria, ¿verdad? Nosotros empezamos a conocer una vida diferente, una vida de dependencia. El Espíritu Santo, ¿verdad?, se mueve como Él quiere y nosotros vamos a ser movidos como Él quiere. Sí, el viento no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero sabes que está fluyendo. Y así dice, son los que son nacidos del Espíritu. El Espíritu Santo como un viento, ¿verdad?, los puede llevar y los puede dirigir conforme Él se mueve y Él se dirige. Entonces nuestras vidas, ¿verdad?, van a empezar a cobrar fuerza, van a empezar a cobrar gracia, van a empezar a ser fortalecidas en nuestro caminar, ¿sí? Y entonces nuestra vida, ¿verdad?, va a empezar a vivir el fruto del Espíritu cada vez más real en lo que somos. Dice el segunda de Pedro capítulo 1, dice la Escritura, versículo 5, dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y está hablando, ¿verdad?, de ser diligentes por causa de los primeros versículos. Entonces los primeros versículos nos hablan del conocimiento de Dios y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del conocimiento de todas las cosas que pertenecen, dice, a la vida y a la piedad, ¿sí? Y que nos son reveladas y por medio de las cuales, dice, recibimos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes, dice, de su naturaleza divina. ¿Sí? Habiendo huido, dice, de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Y entonces dice que para que nosotros podamos ser efectivos y podamos gozar de todos los privilegios que hemos recibido en Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz, nosotros lo primero que tenemos que ser es diligentes. ¿Diligentes en qué? En nuestra preparación, diligentes en el cuidado espiritual de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que es la palabra, ¿verdad?, que es vivificada por el Espíritu Santo y que va a traer y va a producir vida en nuestro ser. Entonces todas las cosas van a venir a nosotros, todas las cosas nos van a ser transferidas de Jesús a nuestras vidas, ¿sí? Por causa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que toma la palabra y la implanta en cada uno de nosotros para que nosotros seamos vivificados, para que nosotros seamos fortalecidos y para que nosotros tomemos la herencia, ¿verdad?, espiritual que Él tiene para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en todo, ¿verdad? Tienes que ser muy diligente y tienes que ser muy cuidadoso, ¿sí? Que tú consideres todo lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo, todo ese favor, toda esa gracia, todos los dones que han sido derramados en tu vida, ¿verdad? Todas las dice, grandísimas y preciosas promesas que nos ha dado, ¿sí? Tenemos que entender que todo esto es un privilegio para nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y entonces, como consecuencia de esto, tenemos que ser diligentes, ¿sí? Tenemos que ser muy diligentes para que podamos hacer buen uso de todos estos beneficios, ¿verdad?, que recibimos a través de la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este ser diligentes? Debemos de enfocarnos, ¿sí?, en nuestra edificación espiritual. Debemos de ser fortalecidos, ¿verdad?, por las cosas del Espíritu, ¿sí?, pero debemos de estar enfocados, ¿verdad?, y debemos de ser continuamente diligentes, ¿sí? No empezar las cosas y dejarlas inconclusas, no. Tenemos que ser diligentes en lo que hagamos, ¿sí? Tenemos que ser diligentes en nuestra preparación espiritual, ¿sí? Tenemos que ser disciplinados, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender las disciplinas del Espíritu en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo? Tenemos que ir añadiéndole, dice la Escritura, dice Pedro, ¿verdad? Dice, añade, ¿sí? Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esta visión de nuestra preparación, entonces yo voy a tener, ¿verdad?, un plan, voy a tener un plano de lo que tengo que ir agregando, ¿verdad? Y la Biblia me da el plano, ¿sí? Dice la Escritura que tengo que añadirle a la fe, tengo que añadirle virtud. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Yo, ¿sí? Yo soy el que tengo que tomar la iniciativa y yo soy el que tengo que trabajar, ¿verdad? Primero en mi vida de fe, ¿sí? Sí, lo primero, yo no puedo agregarle nada si no tengo fe, ¿verdad? ¿Qué le voy a agregar a lo que no tengo?
Entonces yo tengo que primero que desarrollar la fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo tengo que depender del Espíritu Santo, ¿sí? En la enseñanza. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que convertirse en mi maestro. Dice la Escritura que la unción, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Nos enseña todas las cosas. Entonces yo tengo que vivir esa comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que caminar con el Espíritu Santo continuamente, yo tengo que depender del Espíritu Santo, yo tengo que caminar en el Espíritu, ¿verdad? Para que mi vida de fe sea fortalecida, mi vida de fe vaya creciendo por causa de la palabra revelada, que mi fe, ¿verdad? Se vaya volviendo una fe verdadera, no meras creencias que no me sostengan, sino que yo pueda, ¿verdad?, caminar en esa verdadera fe. Y entonces yo me tengo que enfocar cuando ya tengo yo mi vida, ¿verdad?, disciplinada en el estudio de la palabra, ¿verdad?, en meditar la palabra, en orar la palabra, en confesar la palabra, en profetizar la palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los míos, ¿verdad?, en permitir que la palabra de Dios, ¿verdad?, por el espíritu de sabiduría y revelación, me abre el entendimiento y entonces la palabra se convierta, ¿verdad?, en la herramienta que el Espíritu Santo usa, ¿verdad?, para llevarme al perfeccionamiento. Dice que yo tengo que añadirle entonces a la fe virtud, ¿verdad? Y esta palabra, virtud, significa excelencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer las cosas con excelencia. Quiere decir que tengo que ser muy cuidadoso de hacer las cosas bien y con excelencia. Dios es un Dios de excelencia, ¿sí? Yo tengo que dejar la mentalidad aún de mexicanos, ¿verdad?, de hacer las cosas al ahí se va. Yo tengo que volverme una persona, ¿verdad?, de excelencia en las cosas que yo haga. Si voy a estudiar, lo voy a hacer con excelencia, ¿verdad? Si me voy a preparar con excelencia. Si voy a compartir la palabra, la voy a compartir con excelencia. Si voy a ser un hombre de oración, lo voy a hacer con excelencia. Si voy a convertirme en un adorador, tengo que ser un adorador en excelencia, ¿verdad? Bueno, además esta palabra virtud significa valor, ¿verdad? Significa fortaleza, ¿sí? Entonces yo tengo que añadirle a mi fe, tengo que añadirle ese valor, ¿verdad? Esa fuerza que mi vida necesita. Entonces yo voy a unir mi fe en Jesús, ¿sí? La voy a unir mi fe, ¿verdad?, con esta virtud, ¿sí? Tienen que trabajar de la mano, ¿verdad? La fe y la virtud las tengo que llevar en mi vida, ¿verdad?, mano a mano, ¿sí? Para que me meta a una vida de excelencia y de valor, ¿verdad?, que tiene el propósito de aumentar los frutos de justicia en mi vida. Dice segunda de Corintios, capítulo 9, quiero leerte, ahorita regreso aquí a Pedro. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras semillas, vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sí? Entonces, cuando yo, ¿verdad?, añado a mi fe virtud, entonces yo estoy, ¿verdad?, añadiendo a mi vida la capacidad que me da el Espíritu, ¿verdad? Y va a proveer y va a multiplicar las semillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de una semilla incorruptible, ¿verdad? Nacimos de una buena semilla. Y entonces esta buena semilla va a producir un aumento en nuestras vidas de fruto. Dios quiere que seamos fructíferos, que aumentemos en nuestra fructificación. Entonces lo que nos lleva a fructificar es la fe en Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y dice la Escritura que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces tú y yo vamos a caminar, ¿verdad?, en las cosas que no se ven. Vamos a caminar en las cosas espirituales. Vamos a caminar, a funcionar en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Así que yo tengo que añadirle fe, ¿verdad? Yo tengo que añadirle a la fe, tengo que añadirle ese valor, esa fortaleza, ese denuedo, ¿sí? Tu fe tiene que manifestarse, ¿verdad?, fortalecida, ¿verdad?, por causa de la virtud en los tiempos difíciles, en los tiempos aún de persecución. Entonces, añádele denuedo,
Añádele esa constancia, ¿verdad? Esa excelencia, esa fuerza, ¿sí? Que fortalezca tu fe, ¿sí? Que te dé ese valor, ese denuedo que tú necesitas para pelear la buena batalla de la fe. Que te dé firmeza, ¿verdad? Para que tú puedas tener paz en tu mente, para que tú puedas tener paz en tu corazón, para que tú te puedas parar firme y puedas resistir todos los ataques del maligno, ¿verdad? Todas las dificultades, todos los desánimos que vengan. Entonces tú empiezas a añadir de esta manera, ¿sí? Y bueno, tú toma esta escritura, segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 5 al 8, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? A estudiar qué es lo que tienes que ir añadiendo a tu vida, ¿sí? Yo nada más te di el primer punto, ¿verdad? Añade, bueno, los primeros dos puntos, ¿verdad? Enfócate, sé diligente y enfócate, ¿verdad? En tu preparación espiritual y desarrolla tu vida de fe por causa de la palabra revelada por el Espíritu. Y entonces añádele a tu fe virtud, ¿verdad? Añádele esa potencia que necesitas. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú nos estás llevando, Señor, a esta vida de dependencia, Señor, de Dios, a esta vida de dependencia de Jesucristo, Señor. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, dice la Escritura. Declaramos que la vid, ¿verdad? Así como es fructífera, Señor, nuestras vidas, Señor, van a recibir todo este beneficio de esta vid fructífera, Señor, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser fructíferos en nuestro caminar con Cristo. Declaramos, Señor, que de este fruto de la vid, Señor, viene el mejor vino, Señor, que el mejor vino, Señor, ese amor divino revelado, Señor, se va a manifestar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, y que tú has preparado el mejor vino, Señor, para esta etapa última de nuestras vidas, Señor. Tomamos de tu sabiduría, tomamos de tu fuerza, tomamos de tu poder, Señor. Declaramos que nuestras vidas van a ser podadas, Señor, que nuestras vidas van a ser, Señor, purificadas, Señor, y declaramos que nuestras vidas van a ser fructíferas, Señor, porque nosotros hemos entendido y hemos aprendido a permanecer en la vid verdadera, Señor. Señor, declaramos que nuestras vidas, Señor, van a habitar en Cristo, Señor, que vamos a entender, Señor, la escritura de el que está en Cristo, Señor, nueva criatura es, Señor. Nosotros estamos en Cristo, Señor. Nosotros permanecemos en Cristo, Señor. Nosotros permanecemos, Señor, en la fuente de la vida, Señor. Y nosotros, Señor, tomamos de Él, Señor, que es la fuente, tomamos gracia y tomamos fuerza, Señor, tomamos de su poder, Señor, porque, Señor, sabemos que sin Él, Señor, nada vamos a poder hacer, Señor. Gracias porque Él es el que nos va a llevar a ser fructíferos, Señor. Declaramos, Señor, que se despierte en nosotros un espíritu, Señor, disciplinado, Señor, que se despierta un espíritu, Señor, que se vuelve diligente, Señor, en nuestra preparación espiritual, Señor. Señor, que no tomamos las cosas a la ligera, que tomamos, Señor, los impulsos del Espíritu, Señor, para prepararnos de una manera excelente. Tomamos, Señor, del Espíritu la gracia, el favor, tomamos los dones espirituales que necesitamos, Señor. Tomamos las gracias del Espíritu, Señor. Tomamos, Señor, todo lo que Él nos ha dado, Señor, a través de su sacrificio en la cruz, Señor. Y no nos olvidamos de ninguno de sus beneficios, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestra fe, Señor, se volverá una fe, Señor, fortalecida, una fe, Señor, activa, Señor, una fe, Señor, que está, Señor, movida por el amor revelado, Señor, que es fruto también del Espíritu, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que nosotros aprendemos a añadirle, Señor, a la fe virtud, que nosotros aprendemos a multiplicar nuestra sementera, Señor, por causa, Señor, de unir, Señor, la fe y la virtud de una manera, Señor, mano a mano, Señor, que trabajen, Señor, fortaleciendo nuestra vida de fe, Señor, para que podamos producir más frutos de justicia en nuestro caminar y en nuestra vida a Dios, Señor. Yo declaro, Señor, que tú traerás de nuevo, Señor, tú traerás constancia, Señor, tú traerás fuerza a nuestra vida de fe, Señor, que la fortalecerán, Señor, y nos llevará, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, no dependemos de nosotros, ni de nuestra sabiduría humana, ni de nuestras fuerzas humanas, sino dependemos de ti, Espíritu Santo. Tú eres la simiente, Señor, que está en nuestras vidas. Gracias porque Jesús es la semilla, Señor del cielo, Señor, la semilla incorruptible, Señor, que trae vida a nuestras vidas y nos vivifica. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que se manifiesta un espíritu de obediencia, un espíritu enseñable,
donde el Espíritu Santo, Señor, va a empezar, Señor, a trabajar aceleradamente en nuestra preparación, Señor. Señor, estamos entrando en tiempos de aceleramiento, estamos entrando en tiempos, Señor, donde el proceso, Señor, de preparación va a ser acelerado, Señor, de tal manera, Señor, que vamos a ser activados en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en la palabra de ciencia, Señor, en la palabra de revelación, Señor, y nuestras vidas, Señor, se van a volver vidas fructíferas para el reino de los cielos. Yo declaro tu bendición sobre cada uno de los que en esta noche, Señor, estuvimos, Señor, caminando en esta palabra, y yo declaro que esta palabra se volverá carne en sus vidas, se volverá un rema, Señor, y tú los llevarás, Señor, a ensancharse, Señor, en el conocimiento revelado de la palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues que Dios les bendiga, que puedan saborear y disfrutar de la palabra, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los inquiete y los despierte más al conocimiento, y le pidan que los lleve a profundidades de entendimiento en la palabra que Dios tiene para nosotros, para este tiempo, la palabra presente, para los tiempos que nos tocan vivir, ¿verdad? Yo solamente los quiero animar por último para que este viernes, ¿verdad?, nos acompañen, para que juntos podamos cavar, para que juntos podamos, ¿verdad?, hacer que las aguas se mantengan fluyendo en agua viva, ¿sí? Que tú y yo seamos de los que abrimos los cielos y mantengamos los cielos abiertos por causa, ¿verdad?, de la adoración, por causa de la búsqueda del rostro del Señor, por causa de exponernos, ¿verdad?, a la luz de su rostro, para que seamos cambiados y seamos transformados. Así que los invito, ¿verdad?, a que se mantengan unidos, ¿verdad? Tenemos que caminar unidos, tenemos que unirnos todavía más y más y más. Lo que hemos caminado en unidad todavía queda, ¿verdad? Queda mucho más por hacer todavía. Tenemos que buscar que Agua Viva se convierta, ¿verdad?, en un cuerpo unido, ¿verdad?, que sea una realidad, estar unidos a Cristo en el Espíritu, ¿verdad?, estar unidos por la fe, porque creemos en Él, porque hemos confiado en Él, en su palabra, porque creemos que esta palabra, ¿verdad?, que es Cristo, el Verbo de Dios revelado a nuestras vidas, se ha hecho carne en nuestros corazones, ¿verdad? Y la semilla santa, la semilla, ¿verdad?, la simiente incorruptible de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, es una semilla buena, es una semilla que va a dar un árbol bueno, el árbol del Espíritu, es una semilla que va a producir fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, que va a llevar nuestras vidas, ¿verdad?, a ser conocidas, ¿verdad?, porque por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que estos días por venir van a ser días emocionantes y van a ser días, ¿verdad?, de gran gozo y gran alegría.